buenas noches. Soy yo, John Delgado, y nuevamente estoy con ustedes compartiendo mis conocimientos y las experiencias que he vivido en el campo de la hipnosis clínica. El video de hoy no va a ser una terapia de hipnosis. Quise hacer este video porque me parece importante dar a conocer a las personas los riesgos que hay al hacer alguna clase de invocaciones. Hace algún tiempo en mi país estuvo de moda el juego de Charlie Charlie, pero hay también otros juegos como el de Bloody Mary y los juegos de la tabla Ouija. Quisiera pues advertir un poco a las personas que no conocen ninguno de estos temas para que mantengan sus reservas y ojalá no practiquen ni lleven a cabo estos juegos. Nuestros hijos están expuestos en sus colegios a estos peligros y es eso lo que me ha motivado para realizar este video. Espero que lo disfruten y que lo entiendan. Es un video que va a tener unas imágenes un poco fuertes y va a tratar unos temas muy difíciles. No lo recomiendo para personas menores de edad o que sean fácilmente impresionables. Por favor, si tienen a sus hijos al lado y quieren ver este video, tengan sus reservas y cuidado con las imágenes. Los dejo con el video, espero que lo disfruten. Todos los seres humanos tenemos una curiosidad innata por lo desconocido, ya sea por el deseo de aprender sobre aquellas cosas que pudiéramos necesitar en un futuro cercano, o por la simple necesidad de adquirir conocimiento. Sea cual fuera la razón, esta nos enfrenta a veces a sucesos difíciles de manejar o de los cuales no podemos librarnos tan fácilmente. Si bien es la prudencia la que nos mantiene a una distancia segura de esta clase de incursiones, también es cierto que dicha prudencia solo se presenta en nuestras vidas con el pasar de los años o con el ir y venir de nuestras propias experiencias. Es por eso que la mayoría de nosotros hemos vivido sucesos traumáticos, difíciles de superar o muy duros en nuestros años de juventud. Todo gracias a nuestra falta de experiencia, conocimiento o prudencia, o sencillamente a nuestro exceso de confianza, osadía y temeridad, o tal vez debido a nuestra falta de respeto por aquellas tareas que no hacen parte de nuestra área de desempeño cotidiano. Pero una cosa es hacernos una peladura en una rodilla, o sufrir los efectos de una resaca por habernos pasado de copas, y otra muy diferente es ser testigo de fenómenos paranormales, como ver que se encienden y apagan las luces o demás aparatos eléctricos de una casa, o sentir la presencia de alguien cuando en realidad estamos solos, ver sombras o entidades oscuras que se arrastran por el piso o por las paredes de la habitación, o sentir el ataque de un espíritu o un mal llamado demonio, sufrir alguna clase de posesión, o ser atacado con objetos que salen disparados hacia nosotros, movidos por una fuerza invisible y desconocida, o ser empujados escaleras abajo, pudiendo terminar definitivamente malheridos o mucho, mucho peor. Esta es solo una pequeña lista de los fenómenos físicos y psicológicos que han presentado algunas personas, quienes en algún momento de su vida decidieron jugar con una simple tabla, que tenía impresos en su superficie unas sencillas letras, números y unas pocas palabras. Sin lugar a dudas, todos hemos escuchado hablar de la famosísima tabla Ouija, y estoy seguro que entre quienes me escuchan en este momento, muchos habrán estado enfrente de una. Algunos pocos hasta habrán puesto su dedo tímidamente sobre el llamado puntero o marcador, esperando saciar su curiosidad y conociendo de primera mano cómo es que ese artefacto funciona. Si es que realmente el apuntador se mueve por sí solo, saber si se reciben mensajes y respuestas coherentes de alguna clase de inteligencia desconocida, o si se puede conocer lo que nos deparará el futuro. En conclusión, saber si es cierto que podemos hablar con los muertos, con ángeles o demonios, o con cualquier entidad de un plano espiritual o etérico más allá del plano físico en el que nos encontramos. También tengo la absoluta seguridad que entre quienes han tenido la experiencia de jugar con ella, habrá algunos que han experimentado cualquiera de los fenómenos anteriormente descritos u otros mucho más aterradores. Desde mi experiencia personal, puedo decirles que ese plano espiritual es tan o más real que el nuestro propio,
que los contactos espirituales son ciertos y posibles, y que la tabla Ouija es todo lo que se nos ha dicho que es, y mucho más, todo menos un inocente juego. Aunque los orígenes de la Ouija no están del todo claros, se tienen referencias de ella durante la moda espiritista de finales del siglo XIX, y el 28 de mayo de 1890 se registra una patente en Estados Unidos a nombre de Elijah Jefferson Bond. Para lograr patentar la tabla, Elijah y su hermana Helen Peters debían demostrar a las autoridades que en realidad la tabla funcionaba. Con una sencilla prueba, los espíritus debían deletrar el nombre del encargado de patentes y que, como cuenta la leyenda, Elijah y Helen desconocían. Si era correcto, la patente era suya. ¿Y qué creen que sucedió? Pues sencillo, el 10 de febrero de 1891 lograron la aprobación de su patente. La compañía no explicaba cómo funcionaba la tabla, solo aseguraba que era verídica y este misterio ayudó a que se convirtiera en un rotundo éxito de ventas. Junto a uno de sus socios llamado Charles Kennard, creó la empresa para la fabricación del tablero y comenzó a vender los primeros ejemplares desde 1890 y ayudó a que Kennard pasara de tener una única fábrica a un total de 7 en diferentes ciudades del país. No está claro si Bond inventó realmente la tabla o simplemente patentó una de las muchas tablas parlantes para comunicarse con los espíritus, que desde ya algún tiempo venían circulando por Europa y Estados Unidos. Se dice que Kennard inventó por nombre la palabra Ouija, y decían que era una antigua palabra egipcia que significaba mala suerte, aunque otras fuentes indican que fue Helen Peters, la hermana de Elijah, quien creó la palabra y cuyo significado era buena suerte. Más tarde, la patente fue vendida a William Fult, antiguo empleado de Kennard, cuya compañía siguió comercializando el juguete. Fue Fult quien afirmó que la palabra Ouija era la unión de los dos vocablos oui en francés y ya en alemán, que significaban ambos sí. También hay quienes dicen que el nombre fue deletreado por la misma tabla al preguntárselo. Otro dato curioso es que el mismo William Fult, tras haberse precipitado al suelo desde el tercer piso de una de sus fábricas y estando en su lecho de muerte, pidió a sus hijos que no intentaran vender tablas. Poco después murió a consecuencia de sus heridas. Ya en los años 20, la popularidad de la tabla siguió en aumento, y después de las dos guerras mundiales, la demanda de las tablas Ouija aumentó considerablemente, debido al interés de las viudas por comunicarse con sus maridos muertos en combate, llegando a vender más de 50.000 unidades. Fue así que Parker Brothers, sí, los mismos del famoso Monopoly, adquirieron los derechos de la patente en 1966 y tan solo en el primer año lograron vender más de 2 millones de tablas, ganándole así en número de ventas a su conocido y clásico juego de mesa Monopoly. Por supuesto que no todo fue felicidad. Hubo varios reportes de crímenes donde los autores aseguraban que la Ouija les había indicado cometer los asesinatos. Este fue el caso de una mujer en Nueva York, quien aseguraba que la tabla le había dicho que debía matar a su madre y que mantuviera el cuerpo en su sala por 15 días antes de proceder a enterrarla. Poco a poco, la Ouija se fue convirtiendo en un objeto con un claro perfil diabólico, pero no fue sino hasta 1973, con el estreno de la película El Exorcista, que la gente comenzó a verla como una verdadera puerta al infierno. El mismo Aleister Crowley, el famoso y polémico ocultista inglés que en el siglo pasado fundó una filosofía religiosa, también impulsó el uso de este tablero y afirmó: la tabla Ouija no es ningún juego, y las personas que la utilizan caminan en un terreno peligroso, pues le dan permiso a cualquier espíritu desconocido para comunicarse con ellos. David Farran, jefe de la Sociedad Británica de la Psíquica y el Ocultismo, califica de hecho a la Ouija
como una vía hacia fuerzas poderosas y maléficas, y dice: las personas que juegan a la Ouija podrían verse afectados por las energías negativas de las que son portadoras tales entidades. En ciertos casos podría darse incluso posesiones de algún tipo entre los participantes que están tratando de comunicarse con ellas. Jennifer, una adolescente de 14 años, nacida en Illinois, Estados Unidos, a quienes sus amigos describían como una joven nerviosa y algo sugestionable, se encontraba en su colegio en la ciudad de Downers Grove cuando una amiga le preguntó si deseaba jugar a la Ouija con ella. Jennifer aceptó y acordaron encontrarse más tarde para jugar. Fue así que el juego comenzó, entre risas nerviosas y de incredulidad. Cuando hicieron contacto, y a pesar de que Jennifer hubiese podido preguntar cualquier tontería como ¿a qué edad se casaría? ¿Cuántos hijos tendría? ¿O en qué ciudad viviría? Decidió hacer una pregunta macabra. Decidió preguntar ¿a qué edad moriría? El puntero de la Ouija se movió lentamente, deletreando el número 18, con lo que las dos amigas sonrieron nerviosamente. Pero el puntero no se detuvo ahí. Continuó moviéndose poco a poco y fue pasando por las letras que formaban la palabra asesinada. Esto aumentó la curiosidad y nerviosismo de las muchachas, a quienes les parecían graciosas las respuestas recibidas por el extraño objeto. Fue entonces que las chicas decidieron preguntar de qué forma morirá Jennifer. A lo que la tabla respondió rápidamente: estrangulada. Su amiga cuenta que Jennifer empezó a temblar tanto que tuvieron que dejar de jugar. Años después, la chica y su amiga habían olvidado el incidente con la Ouija y los detalles tan específicos de su muerte. Jennifer estaba realizando los preparativos para su próxima fiesta de cumpleaños. Era octubre y pronto cumpliría sus 18 años de edad. Su madre cuenta que ella sí recordaba lo sucedido a su hija con la tabla y lo que su hija le había contado acerca de su muerte. Esto dijo la madre de Jennifer. Estaba algo inquieta, pero me decía a mí misma que era una tontería eso de su muerte, que no podría ser cierto. La tarde del 3 de octubre, Jennifer salió de su casa para reunirse con algunos de sus amigos en una cafetería del pueblo, pero esta sería la última vez que su madre la vería con vida. Nunca regresó a casa y tampoco llegó a reunirse con sus amigos. Jennifer había desaparecido 2 semanas antes de su cumpleaños número 18. 2 días más tarde, encontraron su cadáver dentro de una bolsa de basura a orillas de un río, y como lo había vaticinado la tabla Ouija, Jennifer había sido cruelmente estrangulada. Aún hoy en día se desconoce la identidad o algún detalle que permita esclarecer los motivos que tuvo su asesino para perpetrar el crimen. David y Dennis eran dos jóvenes que rondaban los 20 años de edad y que vivían en el estado de Arkansas, al sur de los Estados Unidos. Practicantes del satanismo, estos jóvenes utilizaban frecuentemente la tabla Ouija para comunicarse con un ente, de quien los dos chicos decían que se hacía llamar Amo. El 22 de diciembre, los muchachos invitaron a dos amigos a casa de David a escuchar música y a jugar con ellos. Pero cuando entraron en la habitación, descubrieron un altar iluminado con velas y cubierto con un paño negro, en donde se encontraba situada una tabla Ouija. Los dos chicos aceptaron participar de la sesión. No tardaron mucho hasta que la entidad a la que ellos reconocieron como Amo se comunicó a través del tablero. Los amigos de David y Dennis se asustaron tanto que dejaron de jugar e intentaron marcharse del lugar. Su reacción ocasionó una pelea, y entre gritos y puñetazos la discusión fue poniéndose cada vez más y más violenta, hasta que los invitados terminaron siendo apuñalados en repetidas ocasiones por parte de sus propios amigos. Sin embargo, una de las víctimas, el chico que había sufrido menos heridas,
logró salir corriendo y huir. Caminó durante un par de horas, hasta que llegó al pueblo más cercano, donde fue encontrado gravemente herido por agentes de policía del lugar. Ya en el hospital, después de que le fuese practicada una operación de emergencia que le salvó la vida, despertó y pudo contar a las autoridades lo que les había sucedido. Contó que Dennis, con una navaja, tomó a su amigo por el cuello, diciéndole que nadie se iría a ningún lugar hasta que la voluntad de Amo fuese cumplida, y que en ese mismo momento siguió apuñalando a su amigo frenéticamente hasta que el otro chico, David, por encima de su hombro le dijo: «Déjalo, ya está muerto». La policía fue de inmediato al lugar de los hechos. Como era aún temprano en la mañana, encontraron a David y Dennis durmiendo sobre cojines, rodeados de los pedazos de lo que evidentemente era un cuerpo descuartizado. Según los oficiales, la escena era escalofriante. Había sangre por todos lados, en las paredes, en el piso, inclusive hasta en el techo. El juicio se celebró con gran seguimiento por parte de la población de Arkansas, que estaba impresionada por la violencia del crimen. Cuando terminó, ambos muchachos fueron condenados a cumplir cadena perpetua en un centro penitenciario psiquiátrico. Durante años, los dos sostuvieron que fue la voz de Amo la que les ordenó atacar a sus amigos esa noche. Julio César Miranda, un adolescente de 17 años a quien le gustaba mucho jugar al fútbol y quien era muy bueno para las matemáticas, decidió junto con una amiga de la escuela probar el juego de la Ouija, lo cual aparentemente provocó en ellos lo que en el mundo de los fenómenos paranormales se conoce como posesión demoníaca. Su madre, Mary Campas, del barrio Puerta del Cielo en la ciudad de Buenaventura, al suroccidente de Colombia, cuenta que Julio César comenzó a invocar en repetidas ocasiones el nombre de Satanás, de quien decía era su padre y a quien le debía obediencia. El joven hacía poco había dejado de estudiar. No se sabe si influido por este juego o por alguna otra cosa. Empezó a tener trabajos esporádicos y trabajaba solamente de vez en cuando, pero desde hacía varios días toda su atención estaba centrada en el desarrollo del juego con la mencionada tabla Ouija. Dice su madre, él era un buen muchacho, dibujaba muy bien, diría que excelente, pero de un momento a otro comenzó a cambiar. El día 3 de junio salió a la calle desnudo, hizo sus necesidades frente a todos, se las lanzó a varias personas, quienes lo increparon y terminaron golpeándolo. Ya el lunes en la noche, su situación se complicó aún más. Poco antes, el mismo Julio le había dicho a su madre que si lo observaba raro, lo golpeara y no lo dejara actuar, pues él tenía órdenes de Satanás de acabar con la vida de ella y de su hermana. Algunos minutos más tarde, el joven comenzó a realizar movimientos extraños y giros extremadamente bruscos. De un momento a otro, y en un descuido de su asustada madre, tomó un cuchillo y terminó hiriéndose a sí mismo en el estómago, según él, para terminar con su locura. Cuenta su madre que lo llevó a una clínica herido, pero que en la misma le dieron de alta, pues el muchacho aseguraba que estaba bien y que no le había pasado nada. Sin embargo, al llegar a casa, el joven terminó falleciendo a causa de la herida. Su amiga tuvo que ser sometida a tratamiento psicológico y aún no ha podido superar la trágica muerte de su amigo. Las autoridades iniciaron las investigaciones para precisar las reales causas de su muerte y qué motivó a este muchacho a tomar la fatídica decisión de suicidarse. Por otro lado, las autoridades eclesiásticas no se han pronunciado respecto al caso. Corría el mes de marzo de 1990, cuando la joven Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años de edad, decidió practicar el juego de la Ouija acompañada por algunas de sus compañeras de estudio. Una de ellas deseaba contactar con el espíritu de un antiguo novio suyo, que había fallecido en un accidente de motocicleta. Las chicas deciden iniciar el juego en uno de los salones de clase de su instituto,
que en ese momento se encontraba libre de alumnos y profesores. Para infortunio de las muchachas, son sorprendidas por una de sus maestras, quien se encoleriza por el suceso, les arrebata la hoja en que las chicas habían dibujado el alfabeto y la rompe. Al hacer esto, el vaso que utilizaban como puntero cae al suelo y termina por romperse. Instantes antes, este vaso estaba lleno de lo que las muchachas describieron como un humo blanco, y que al romperse subió como si tuviera vida propia, para terminar entrando por la nariz de Estefanía. A partir de ese día, la joven empieza a sufrir de unas extrañas convulsiones y unos estados de trance en los que afirmaba que veía figuras a su alrededor que la llamaban por su nombre. Estas formas eran como personas altas, escuálidas y muy delgadas, que extendiéndole la mano la llamaban diciéndole, ven, ven hacia nosotros. Había ocasiones en las que su cuerpo parecía poseído por una fuerza sobrehumana, otras en las que arremetía rabiosamente contra sus propios hermanos o hablaba con voz ronca de hombre y que demostraba una enorme fuerza. Insultaba a los presentes y trataba de agredirlos físicamente. Por un periodo de 6 meses, Estefanía estuvo visitando distintos centros médicos y de salud, y nadie pudo identificar qué tipo de enfermedad padecía. Finalmente, el 14 de agosto de 1991, entra en el Hospital Gregorio Marañón en un estado de coma profundo y fallece horas después bajo extrañas circunstancias. Según palabras de los doctores Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo, su muerte fue súbita y sospechosa. A partir de entonces, en la casa de Estefanía comenzaron los fenómenos paranormales. Las puertas de los armarios y habitaciones se abrían y cerraban violentamente. Los aparatos eléctricos se encendían y apagaban solos, y pequeños objetos decorativos como cuadros y fotografías parecían cobrar vida propia. La violencia de los fenómenos fue aumentando exponencialmente. Sombras y figuras fantasmagóricas comenzaron a acosar a la familia Gutiérrez Lázaro. Una noche, la mamá de la difunta Estefanía, Concepción Lázaro, se encontraba acostada en cama. De pronto comenzó a sentir que algo le estaba aprisionando y le tocaba las partes del cuerpo que tenía descubiertas, fuera de la sábana, como eran sus pies y manos. En un principio le pareció sentir que eran las manos de su hija. Sin embargo, de inmediato se siente perturbada y la sensación pasa de ser inquietante a ser de pánico puro y de un indescriptible terror. La situación se volvió tan desesperada que incluso instalaron sensores de movimiento en diferentes estancias de la casa. Una de estas fue puesta en el pasillo principal y una noche, al activarse la alarma, la familia sale corriendo al pasillo para ver que la había activado. Pero al hacerlo, se encuentran con la desagradable sorpresa de que allí no había nada, ni nadie. En una de las habitaciones en donde dormían dos de las hermanas de Estefanía, en una litera pegada a la pared, escuchan un sonido peculiar que las despierta y describen la visión de una figura o sombra negra reptando por el suelo, poco a poco, mientras va entrando en la habitación. La agresividad de la fenomenología llega a tal punto que una de las fotografías de Estefanía que su madre tenía sobre una repisa de mármol ardió sin motivo alguno. La fotografía es encontrada en el suelo boca abajo. Al recogerla y darle la vuelta, su madre observa con estupor que la fotografía de su hija aparece medio quemada, pero el marco y el cristal de la misma están intactos. La madrugada del 27 de noviembre de 1992, la comisaría de Vallecas, Moratalaz, recibe una llamada que los toma por sorpresa. En la calle Luis Marín, número 8, se estaban produciendo una serie de fenómenos paranormales. Según el testimonio del padre de familia que se comunica, los cuadros y crucifijos de la casa estaban dando vueltas, y en la mitad del pasillo pudieron ver una figura oscura, alta y sin pelo que estaba allí, acechándolos. Hasta allí se desplazaron dos patrullas de la Policía Nacional y el inspector en jefe, José Negri.
Eran las 2:30 de la madrugada y el inspector policial con lo primero que se encuentra es con la familia Gutiérrez Lázaro en la calle, aun a pesar del frío que hacía en aquella noche de noviembre. Estando los 6 policías en la sala principal junto con la familia, se quedan atónitos al ver cómo una de las puertas de un mueble del bar se abre y cierra violentamente y con fuerza durante varios segundos. En ese momento, y debido a la inexplicable situación de este fenómeno, es cuando 4 de los 6 policías deciden salir y quedarse afuera, en el portal de la casa. Mientras uno de los policías se queda en el comedor junto a Concepción Lázaro, el inspector José Negri y don Máximo Gutiérrez entran en la habitación de su hija Estefanía. Al parecer, algo había arrancado un Cristo de la cruz de madera en la que estaba adherido y había dejado la marca de 3 rasguños en el afiche sobre el que estaba colgado el crucifijo. La habitación tenía salida a una terraza y mientras revisaban la habitación escucharon un gran estruendo en esa terraza, en donde al ir corriendo para revisar, en esta no hallaron nada ni nadie. Allí le cuenta don Máximo al inspector que estando un día con su hijo charlando en esa habitación, una fuerza extraña eleva a su hijo por los aires y lo avienta de un lado para el otro. También pudieron constatar que sobre el mantel de la mesita en la que estaba el teléfono aparecía una extraña mancha que sólo acertaron a identificar como una baba asquerosa de color marrón. El baño es inspeccionado por el inspector Negri. Este era el epicentro de todos los fenómenos de voces, caídas de temperatura y se hallaba rodeado de una extraña energía. Debido al miedo que producía en la familia, era usado únicamente como cuarto de los trastes. Al entrar en él, José Negri sintió cómo se le ponían los pelos de punta y cómo un frío helado le llega hasta los huesos. Según sus propias palabras, un frío que no había sentido nunca. El documento oficial de la policía, con los detalles de lo acontecido esa madrugada en aquel domicilio, ha quedado como uno de los más impresionantes entre los archivos de la historia paranormal de España. Estos son solo unos pequeños ejemplos del infierno que han tenido que vivir algunas familias debido al uso irresponsable de la infame tabla. Pero hay muchos más casos. Y si son un poco curiosos, podrán encontrar en la red otros casos igual de aterradores, como el famoso caso Cañitas de la Ciudad de México. También les pido que busquen información a fondo, no conformándose con una sola fuente. Busquen también la opinión de los detractores y de personas escépticas y mantengan siempre una visión imparcial y objetiva de sus investigaciones, ya que abundan hoy en día cientos de páginas y canales publicando noticias falsas y creepypastas que solo buscan asustar y generar temor en quienes las ven, sin ninguna base científica ni trabajo investigativo, y sin decir a sus audiencias que todo lo basan en rumores, mentiras y exageraciones. Tal vez sirvan para pasar un rato de susto divertido. De mi experiencia personal, quiero contarles el caso de una amiga de Argentina, a quien llamaré Margarita, y a quien siempre le han interesado los temas esotéricos y artes adivinatorios. Margarita me escribe un día por Messenger, preguntándome por los pasos para realizar una invocación por medio de una tabla Ouija. Le digo que no le recomiendo el uso de la Ouija y que ni siquiera yo, con los años y experiencia que tengo en la investigación paranormal, me siento preparado para el uso adecuado y seguro de la tabla. Le advierto que hacer una invocación con la tabla Ouija puede abrir portales dimensionales al bajo astral y permitir el paso de energías muy fuertes no deseadas o imposibles de manejar, que es igual a abrir una puerta e invitar a cualquier desconocido a entrar, con el agravante que las entidades que se encuentran del otro lado generalmente son espíritus de personas que por alguna razón no han trascendido, personas trastornadas que han olvidado quiénes fueron, que fueron asesinadas, torturadas o que murieron llenas de odio o esclavas de alguna obsesión o deseo de venganza
y esto en el mejor de los casos, ya que algunas veces las entidades que acuden a la tabla son espíritus que únicamente buscan perturbar a los practicantes, haciéndose pasar por familiares suyos ya muertos, haciendo vaticinios de enfermedades y accidentes desastrosos, contando visiones de sus seres queridos en el infierno o diciendo mentiras para indisponer a las personas contra sus familias y amigos, solo por causar dolor, angustia y sufrimiento. En el peor de los casos, el contacto se hace con seres mucho más malévolos, los que son conocidos como demonios, que con engaños y falsas promesas de fortuna, fama y poder, envuelven a los jugadores aconsejando u ordenando la realización de delitos, agresiones y crímenes tan graves como el homicidio, tortura y depravaciones. Margarita me confiesa que para ese momento ya habían realizado un ritual de invocación con la tabla en la casa de una amiga, y que habían recibido respuesta de un espíritu que se identificó como el de una niña, pero que solo respondía a las preguntas que su amiga realizaba, y que cuando se fue, se despidió con el adiós de la tabla. También que días después, ella misma había intentado hacer contacto con la Ouija, pero que no había recibido ninguna respuesta. Le pregunté entonces si habían realizado el cierre de la sesión. Margarita, desconcertada, me dijo que no, que solo habían dejado una moneda en el tablero para alejar a los malos espíritus. Es en ese momento cuando ella escucha un extraño gruñido proveniente de la caja de la Ouija, un sonido gutural que solo atina a identificar, en sus propias palabras, como un crujido, que sonaría como un demonio o como el ruido que hace un perro antes de atacar. Margarita, asustada, corre por el agua bendita que tiene en su casa y rocía la caja de la tabla Ouija, y manifiesta el deseo de venderla o deshacerse de ella. Yo le digo que debe hacer un cierre, le explico paso a paso cómo hacerlo. Ella procede de esa manera y me comenta que siente un extraño calor en sus brazos y en su cuello, el mismo que sintiera el día que se comunicaron con el espíritu de la supuesta niña. Hasta la fecha, Margarita no me ha comentado de ningún otro incidente, sonido o fenómeno extraño como el que vivió aquel día. Aprovecho este relato para aconsejar a quienes hayan tenido algún problema con una tabla Ouija de no quemarla o desecharla hasta no hacer un cierre, para que no queden portales abiertos en la tabla, en el lugar de la invocación o en ustedes mismos, y para hacer regresar cualquier entidad o energía que por allí haya podido entrar. No quiero con este video tampoco de ninguna manera satanizar a la tabla Ouija ni a ninguna otra forma de contacto espiritual. Personalmente, pienso que cosas como la Ouija, el tarot o el péndulo, entre otras, no son más que simples herramientas que permiten acceder al conocimiento de un poder secreto, un poder que nos ha sido oculto por muchos, muchos años, un poder que no está en la tabla u otros elementos esotéricos, un poder que está en nosotros mismos, una fuente de energía espiritual y de poderes incalculables en nuestro interior. Espero que algún día logremos comprender y manejar dicho poder para el desarrollo de la humanidad, para lograr por fin la verdadera libertad. Por ahora, esperemos que estas herramientas sean bien utilizadas, pero recuerden que una herramienta solo es buena o mala en la medida que la intención de la persona que la utilice sea buena o sea mala. Una herramienta es solo un objeto que facilita un trabajo, y eso es precisamente lo que la tabla Ouija es, una herramienta, una muy filosa herramienta con la cual no deberíamos jugar, pero si lo hacemos, debemos estar preparados para asumir las consecuencias. Gracias por su tiempo y hasta pronto. Amigos, espero que hayan disfrutado el video, espero que no se hayan asustado mucho. Me pareció importante porque los peligros que encontramos con esta clase de invocaciones son reales. Quiero también recordar que si están interesados en el tema de la hipnosis clínica, vamos a seguir subiendo más videos con segmentos de las terapias de los pacientes que nos autoricen. Ya tenemos varios temas pendientes, tengo algún segmento de terapia
de un contacto alienígena. Entonces creo que ese será nuestro próximo tema. Van a encontrar los datos para comunicarse con nosotros al final del video. Quiero también pues que nos colaboren con su ayuda, la manito arriba y suscribiéndose a mi canal. También el apoyo que nos puedan dar a nuestro perfil de Facebook. Amigos, no es más por hoy, no quiero que el video sea más largo de lo que ya es. Entonces espero que tengan cuidado, que adviertan y enseñen a sus hijos acerca de estos temas. Si están de acuerdo, vean el video con ellos y explíquenles los peligros a los que realmente se pueden exponer. Que no se dejen presionar por sus compañeros de colegio, porque no es cobardía no andar en los campos que no se conocen. Entonces espero les ayude el video, sea instructivo y educativo para todos. Chao, muchas gracias.